Bueno, mister, ya que sabe el punto, el entrenador visitante acaba de decir ahora mismo en la mesa que bueno, que quizá le sepa mejor al Langreo porque bueno, pues con ese punto sigue manteniendo la distancia. Bueno, yo creo que la sensación que tengo por lo menos al finalizar el partido, y vosotros que lo habéis visto, creo que el punto nos sabe a muy poco, a muy poco. Si haces un cómputo general de las ocasiones que se generan a lo largo de los 90 minutos, creo que las que generó el Langreo fueron más y mucho más claras. Creo que el equipo realizó un gran partido, lo fuimos madurando poco a poco. Creo que la primera parte generamos bastantes situaciones, una muy clara previa al gol, que es de David Iglesias. Tenemos la situación de gol y quitando el primer acercamiento que hacen en la ocasión de gol de ellos, luego tienen un balón parado y un tiro desde fuera del área. A partir de ahí contabilizas todas las situaciones que nosotros generamos y creo que fuimos merecedores de bastante más. Sobre todo yo creo que en la segunda parte, donde ya se ve un Langreo un poco más decidido y ellos un poco más acusando, no sé si el esfuerzo, de la presión, el cansancio. Bueno, hay que hacer el balance. El partido no se juega en la primera parte ni en los 10 primeros minutos. Y repito, considero que la primera parte que nosotros hacemos es de buscar situaciones de gol, de iniciar el juego, de apretar alto. Lo que digo, antes de que metamos el 1-1 tenemos la situación de David Iglesias. Creo que jugamos bastante en campo rival, intentamos tener continuidad y lógicamente el valor que tiene el equipo es uno muy importante, que es que tiene una plantilla amplia, que ya en Ceares nos dio mucho y que hoy otra vez nos ha vuelto a dar. Estoy convencido de que si nosotros estamos sanos y con capacidad para tener continuidad en los entrenamientos con la gente que tenemos, los partidos van a ser largos y vamos a tener opciones hasta el último momento, como hoy se vio. ¿Considera que se sufrió más de la cuenta quizá en la primera parte por tener un central de lateral y que ellos intentaron atacar mucho por ese costado? No considero que la situación de Lobato jugando de lateral es una de sus posibilidades ubicaciones. Él a lo largo de su trayectoria ha jugado de central o lateral, es una posibilidad que teníamos. No creo que las situaciones en banda izquierda nuestra, a la derecha de ellos de ataque, nos generaran muchos desajustes. Vamos, la sensación que tengo es de bastante control, de que en la primera parte sí que ellos pues es más alternativo la dinámica del juego, lógicamente dentro de la categoría, como todos los partidos que están siendo, pero considero que fuimos merecedores de bastante más. ¿Se consideraba el partido como una finalísima teniendo en cuenta la próxima salida, que es a Pontevedra? Bueno, a ver, considerábamos un partido muy importante, primero por jugar en casa e intentar sacar los 3 puntos, y un rival directo. Sin finalizar la jornada, un poco viendo los resultados que se han dado, vemos que los partidos son bastante cerrados y que es difícil generar situaciones como para acabar el partido con la dinámica que nosotros acabamos hoy. Si el partido ya acaba 2-1, 3-1, yo creo que no extrañaría a nadie, tal cual las palabras que acaba de decir el entrenador de ellos, en referencia a que acabaron bastante ahogados, sufriendo bastante en una segunda parte. Estamos hablando de que cuando se dan estas situaciones y los partidos se abren, pues tiene mucha dificultad. Y creo que nosotros, a nivel interno, a nivel de club y a nivel de gente, tiene que valorar muy mucho que en un partido importante, donde empezamos por detrás en el marcador en la primera acción que nos hacen, el equipo estuvo muy tranquilo y supo jugar esos minutos, ¿vale? Conseguimos empatar el partido, el equipo se le ve con energía y busca esas situaciones, y en la segunda parte buscamos generar desde el primer minuto todo lo que hemos ido generando, ya con cambios en el minuto 60, creo que los siguientes son acerca del 68 y el último cambio que hago es cerca del minuto 70 o 70 y pico, todavía queda un cuarto de hora más descuento. Quiero decirte, el valor que tiene el partido en sí, no el punto, es bastante importante de cara a reafirmar lo que somos capaces de hacer, sin olvidar que yo vi el partido aquí, el Langreo Pontevedra. Creo recordar, si no me equivoco, que es un 1-2 y la segunda parte el Langreo tiene bastantes situaciones para conseguir el empate. Claro que vamos a un partido muy complicado, rival muy complicado, campo muy complicado, la situación en la que estamos todos,
pero que hay que ir a afrontarlo con tranquilidad y con confianza y con seguridad en lo que nosotros hacemos. Y más, por acabar en ese sentido, hoy si hubiéramos sacado los puntos estaríamos tan apretados que estaríamos con opciones de otras cosas, incluso. Entonces quiere decir que quedan todavía 4 jornadas y va a haber muchos cambios a nivel clasificatorio y de resultados. Entonces, bueno, hay que tener tranquilidad, hacer una buena lectura del partido, buscar en qué cosas no estuvimos tan finos. Creo que a grosso modo no cometimos errores graves y sí generamos situaciones donde al rival lo pusimos en dificultad y, sin olvidarme, que hay una acción muy clara para que acaben con uno menos desde el 84-85 hasta el final del partido, 83. Entonces, bueno, creo que hay que estar orgullosos de los chicos y mostrarles nuestro cariño y confianza para seguir.